prensa resultan el amor y el odio, la paz y la guerra, la luz y las tinieblas, la verdad y el error, el bien y el mal. Han pasado más de 100 años después del hundimiento del Titanic, una historia de todos conocida que incluso ha sido hasta llevada a la pantalla de una manera romántica. Pero detrás de todo eso, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se ha descubierto después de 100 años de pasada la historia? Hay una trama muy horrible detrás de todo esto. Se trata de cómo se planificó matar a una gran cantidad de personas de una manera que no pareciera un homicidio, que no pareciera un crimen, y de esa manera el capital, el gran capital, logró deshacerse de todas aquellas personas influyentes y grandes capitalistas que podían influenciar en que no se consiguiera lo que P.H. Morgan, uno de los más grandes millonarios de aquella época, quería. Él quería formar el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos y entonces tener un control de todos los bancos del país de los Estados Unidos. Lógico que no todas aquellas personas que tenían un capital para unirse a este gran proyecto, como lo es ahora el nuevo orden mundial. Entonces esta gente dijo que no estaba de acuerdo y era capaz a la hora de una votación influir en lograr que el señor Morgan pudiera hacer su proyecto de hacer el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Es así pues entonces que él comienza a pensar en un plan maquiavélico. Con el capital podía construir, porque tenía un astillero, enormes barcos, y ideó crear dos barcos iguales. En realidad iban a ser tres: el Titanic, el otro barco iba a ser el Olympus. El barco, que nunca se hundió, describe que fue en realidad el Olympic, disfrazado de Titanic, el que se hundió premeditadamente, para estafar al seguro, entre otras cosas, dada la cantidad de problemas que había dado su defectuosa fabricación, y máxime después de quedar seriamente dañado en su incidente con el Auque. Los dos grandes barcos, el Titanic y el Olympic, eran prácticamente idénticos, salvo por detalles menores. Para la Starway Line o línea Estrella Blanca, la quiebra era inminente, y la compañía decidió jugársela toda, con el Titanic. Lo curioso es que, el panorama era malo para la compañía, pero en realidad no fue malo, pues el hundimiento del Titanic le permitió cobrar el seguro, ya que aparentemente fue un accidente, y con el dinero recibido, se pudo reparar el Olympic, que durante 20 años circuló los mares. O al menos eso suponíamos, hasta que en 1998, un investigador llamado Robin Gardiner, publicó un libro llamado Titanic, The Ship That Never Sank, en el que nos cuenta la maquiavélica realidad. Lo cierto, dice Gardiner, es que con la pérdida del Olympic, la línea Estrella Blanca no tenía dinero para reparar completamente al Olympic, ni para terminar completamente al Titanic, por lo que decidió hacer una de las más antiguas formas de fraude naviero: hacer pasar un barco por otro. Es así que, para eliminar a todos estos capitalistas en contra de su proyecto, decidió hacer algo majestuoso. Hacía unos meses atrás, el barco gemelo del Titanic había tenido un choque con un barco militar y había quedado averiado. Y porque este barco no tenía seguro, no pudieron cobrar el seguro de este barco. Y entonces él, para asimilar esta pérdida, invirtió los barcos, y entonces al Olympus le llamó Titanic y al Titanic le llamó Olympus, y es así que fragua un plan para deshacerse de sus enemigos, de todos esos grandes capitalistas, y los invita a la inauguración del Titanic, un barco que ya había planificado junto con su capitán cómo iba a zozobrar en el mar
y hundirlo, y de esa manera iba a ganar dos cosas. Número uno, deshacerse de todos sus enemigos opositores, grandes capitalistas, a su proyecto de la creación del barco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y segundo, iba a lograr cobrar el seguro que no pudo cobrar con el Olympus, pero lo iba a cobrar como que había sido el Titanic al haber hecho el cambio. Pero pocas personas saben que el Titanic tenía un hermano gemelo, el Olympic, en un proyecto que incluía la construcción de una serie de 3 navíos en el que también estaba el Britannic. Bien, en el año 1911, el Olympic tuvo un accidente al chocar con un barco de la Armada, cuando su hélice colisionó con él, provocando graves desperfectos de los 2 buques. El propietario de esta empresa era J.P. Morgan, que fue quien financió y quien mandó construir los 3 buques transatlánticos. De J.P. Morgan, quien es uno de los más importantes banqueros de toda Europa y Estados Unidos, propietario de grandes empresas industriales, ferroviarias, metalúrgicas y financieras. El objetivo era crear un banco central en Estados Unidos del que dependieran los demás bancos, con el propósito de poder ejercer un control total sobre las finanzas en todo el país. Pero había un grupo de políticos y de personas poderosas que se oponían a la creación de la Reserva Federal, porque lo veían como una estrategia de un grupo de millonarios neoyorquinos con la intención de controlar todo el sistema económico nacional. Y aquí comienza la conspiración, una conspiración cuyo objetivo era el de asesinar a estos opositores a la Reserva Federal, a estos poderosos que podían evitar la creación de este banco central que los convertiría en los amos del mundo. J.P. Morgan tuvo una idea. En lugar del Titanic, sería el Olympic el que se haría pasar por el Titanic y provocarían un accidente que hundiría al buque y con él a sus opositores. Pensaron que sería buena idea reunir a sus enemigos, unas 600 personas en total, para deshacerse de ellos y también así quedarse con sus negocios. Todas las personas de las que querían deshacerse fueron invitadas a hacer la travesía de inauguración del buque rumbo a Nueva York. A finales de 1911, los 2 barcos habían estado juntos en Belfast, en los astilleros donde habían sido construidos, y fue allí cuando sustituyeron los rótulos y el nombre de los cascos. Se le añadió una chimenea al Olympic para que se pareciera al Titanic, pero era una chimenea que no cumplía su función, era solo de adorno. El caso es que en el viaje inaugural del supuesto Titanic, el mismo dueño de la naviera J.P. Morgan, que viajaba en todas y cada una de las travesías inaugurales de sus barcos, puso una excusa para no subir a bordo. Muchos otros importantes personajes cancelaron su pasaje en el último momento. Smith era jesuita, así como el padre Francis Brown, quien subió a bordo del Olympic en Inglaterra. Cuando zarpó el viaje inaugural, tomó fotos y planos del buque y luego se bajó en Irlanda con esta documentación. También se aseguró de que a bordo se encontraran los millonarios de los que querían deshacerse y utilizó después con posterioridad estas fotos para convencer a la gente de que el buque se había hundido debido a un accidente. El caso es que el capitán no era conocedor de toda la verdad. Le dijeron que iban a simular un accidente con el Olympic para poder cobrar el seguro haciéndose pasar por el Titanic. Así que al hundirse el Olimpo con el nombre del Titanic, y el Titanic sí estaba asegurado, entonces él iba a cobrar el seguro, y el Titanic, que estaba en buen estado, lo dejó trabajando por muchos años con el nombre de el Olimpo, simplemente un cambio en los nombres de los aparatos y algunas modificaciones que se le hicieron, como ponerle una chimenea de más, que el Olimpo tenía menos y el original que tenía una más, así que le pusieron de adorno una chimenea, la cual no echaba humo porque solo estaba de adorno, y de esa manera tanto el Olimpo como el Titanic tenían la misma cantidad de chimeneas aparentemente. Fue así pues que como logró
burlar a todo el mundo que había hecho un cambio, y incluso cuando se llegó el día de la inauguración, este señor ni siquiera quiso montarse en el barco, que ya sabía que se iba a hundir, y puso algunas excusas para no ir, y algunos otros grandes capitalistas que estaban con él coludidos en la idea de la formación del Banco de la Reserva Federal. Así que a estos también les hizo saber del plan, y también estas personas pusieron excusas y cancelaron ir en el viaje inaugural del Titanic, porque sabía que iba a hundirse el barco y iban a morir. De esa manera, pues el gran capital ganó y dejó el Olympus hundido como que fuera el Titanic, y el Titanic lo dejó viajando por muchos años en el mar con el nombre del Olympus, y cobró el seguro que tenía el Titanic con el hundimiento del Olympus. Es una estrategia grande, y además de Ipehue mató a todos sus enemigos, y como podemos saber hasta nuestros días, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos es un hecho. Por lo tanto, llegó a echar a andar su plan que él tenía, un plan majestuoso para recobrar el seguro del barco Olympus, y segundo, deshacerse de todos sus enemigos. Esto es lo que a la luz ha salido en los últimos años, y es algo sorprendente de una mente maquiavélica digna del capital como lo era este señor. El crucero más famoso de todos los tiempos, el Titanic, va a volver a navegar. 100 años después de su hundimiento, un multimillonario australiano se ha propuesto resucitar el barco construyendo una réplica del original. La idea es usar los mismos planos para que todo sea idéntico, salvo, eso sí, la tecnología de a bordo, porque se utilizarán todos los avances del siglo XXI. Titanic II terminará de construirse en 2016. Su promotor no ha querido cifrar el coste del proyecto. Su primera travesía será de Shanghái a Londres y después de allí a Nueva York como el barco original. Eso será claro si esta vez Dios quiere.